Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Agradezco inmensamente a Dios la oportunidad que nos tiene de tenernos nuevamente con vida en una semana en la cual cada día nos acercamos más a la meta común, que es terminar con éxito este contenido programático. También agradezco inmensamente a Universidad Rural la ocasión que me permite de ser parte de este proceso de formación académica. Bien, el curso que vamos a compartir en esta sesión es el curso de Derecho Ambiental. El código es FG 748. La semana que nos corresponde es la semana número 13. El tema se titula Código Penal, Delitos Ambientales y Ley General de Casa. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicó, soy abogado y notario, actualmente en el ejercicio liberal de la profesión. Bien, distinguidos estudiantes, está de más indicarles que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del correo que la Universidad Rural les ha facilitado. Para barrios, te indico que tuvimos un problema de carácter técnico, pero ya estamos realizando la transmisión, espero que ya esté conectada. Bien, el objetivo de la clase para el día de hoy. El estudiante, al finalizar la clase, puede interpretar y aplicar los conceptos y definiciones contenidos en el Código Penal y en la Ley General de Casa y su reglamento. Pero esto a contenido muy específico, toda vez que vamos a analizar ciertos artículos que se encuentran dentro de la Ley Penal Material, que es el Código Penal, en los cuales regula de forma muy específica algunas conductas que pueden ser encuadradas en un tipo penal y que atentan específicamente con el medio ambiente. También es muy importante indicar que es necesario recapitular dos leyes que hemos tratado en sesiones anteriores. La primera es la ley forestal y la segunda es la ley de áreas protegidas. Toda vez que estas dos leyes son de carácter de un carácter muy importante y de aplicación pues constante, toda vez que el recurso forestal, que es el recurso forestal madera y el recurso forestal flora y fauna, constantemente han estado sufriendo deterioro en los últimos años. Se dan cuenta que son tres leyes, cuatro leyes, incluyendo la ley de casa, las que sí necesariamente deben ser analizadas porque su aplicación es de forma constante. Bien, entonces vamos a indicar que el Código Penal, contenido en el decreto 17-73, cuenta con dos considerandos, se desarrolla por medio de tres libros, que en un área específica pues hemos estado analizando, emitido el 27 de julio de 1973. Código Penal, entonces está contenido de esta forma. Y es necesario entonces en poder realizar el análisis, no solo de la parte general, los cuales vamos a encontrar regulado la teoría del delito, toda la teoría de la pena, los sustitutivos penales, eh, las formas en las cuales vamos a poder justificar atenuantes, agravantes, para modificar en algún momento la pena, sino de forma específica también los distintos supuestos pues, que regulan las conductas que pueden ser consideradas como delitos. Y en lo particular, delitos que puedan atentar en contra del medio ambiente. No son muchos, pero es necesario que revisemos y analicemos cada uno de ellos. Bien, ¿qué es un delito ambiental? Vamos a tener como definición de ese concepto
que es una conducta que puede ser de acción u omisión. Típica o típico, que debe estar contenido en un tipo penal como principio de legalidad. Debe ser antijurídica, debe ser culpable, y ser culpable debe ser punible. Y debe estar previsto por el derecho positivo que causa una lesión al ambiente en cuanto factor y elemento esencial para el desarrollo y el bienestar del ser humano. Entonces, debe contar esta conducta con todos los elementos positivos del delito para ser considerado delito. Y por la forma y el bien jurídico tutelado, que es el medio ambiente, y por lo tanto considerado el medio ambiente como un derecho humano, pues atenta contra la salud de las personas. Entonces, esta sería la definición que vamos a manejar en cuanto a delito ambiental. Bien. Delito ambiental contenido en el Código Penal, como les indicaba anteriormente, no son muchos los delitos, pero es necesario que conozcamos cada uno de ellos. Existe un delito denominado explotación ilegal de recursos naturales, el delito de contaminación, una contaminación industrial, que es una modalidad y el sujeto activo es una persona distinta a la que figura en el delito de contaminación. Responsabilidad de funcionarios, protección de fauna y vamos a ver el primer delito. Primero indica explotación ilegal de recursos naturales, contenido en el artículo 346. Y el supuesto jurídico indica quien explotare. Damos cuenta, no todos estos verbos están en tiempo futuro. Nunca quien explote, ¿verdad? Ni quien explotare recursos minerales, materiales de construcción, roca y recursos naturales contenidos en el mar territorial. Es un elemento muy importante. ¿Dónde se van a encontrar estos elementos? Plataforma submarina, ríos y lagos nacionales. O sea, no es que no se pueda hacer uso de estos recursos naturales, porque en algún momento todos necesitamos de esos recursos naturales para satisfacer las necesidades básicas y de nuestro estilo de vida. Ahora, el elemento importante indica sin contar con la licencia o autorización respectiva. O sea, necesariamente debe diligenciarse un expediente administrativo, un requerimiento a la autoridad que pueda autorizar la explotación de este recurso para poder iniciar estas actividades, sin contar con la licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola, que es la otra forma de comisión. Teniéndola, incumpla o se excedan las condiciones previstas en las mismas. Será sancionado con prisión de 2 a 5 años y el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinarias que hubieran sido utilizadas en la comisión de este delito. Entonces, el no contar con la licencia o contar con la misma, pero excediéndose en los volúmenes o proporciones autorizados por la autoridad administrativa, pues hará que una persona pueda encuadrar su conducta en este tipo penal. La pena, 5 años. Consecuencia de la pena, sería otra pena también, el comiso de los útiles y herramientas. Bien. Otro delito que es muy importante el poder atender. Contaminación, artículo 347A. Obviamente, el supuesto jurídico, según la estructura de la norma, indica que será sancionado con prisión. Aquí ya nos da la consecuencia de derecho al principio. De 1 a 2 años y multa de 300 a 5,000 quetzales. Quizá el legislador consideró más oportuno como un elemento disuasivo el colocar primero la consecuencia de derecho para evitar tal vez realizar este tipo de actividades.
El que contaminare el aire, bien, a través de cualquier tipo de emanaciones, el suelo o las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. Entonces, muy interesante ver que mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos o vertiendo sustancias, podemos contaminar los elementos que constituyen el medio ambiente, que son el aire, el suelo, las aguas, las cuales en un ciclo, pues en algún momento podrían reunir esa contaminación, todos estos elementos. Si la contaminación se produce en forma culposa, se impondrá multa de 200 a 2.500 quetzales. Entonces encontramos acá uno de los elementos dentro de la tablita que sugerimos para analizar, que son los elementos muy personales, o sea, el elemento lógico o necesario, que se refiere a las particularidades muy específicas para poder determinar si existe un dolo o una culpa. Entonces acá reúne los dos supuestos en los cuales la contaminación, en el primer párrafo establece que se realiza de forma dolosa, cual no se establece de forma taxativa, pero en el segundo párrafo sí lo establece de esta forma. Si la contaminación se produce en forma culposa, se impondrá multa de 200 a 1.500 quetzales. Bien. El siguiente delito también se refiere a la contaminación, pero es una contaminación industrial, regulado en el artículo 347b. Y nuevamente, el legislador, con una mala técnica legislativa, colocó primero la consecuencia de derecho, al indicar que se impondrá prisión de 2 a 10 años y multa de 3.000 a 10.000 quetzales. Ahora, ¿cuáles son los sujetos activos que pueden intervenir en la comisión de este delito? ¿Quiénes se les puede atribuir la comisión del mismo? Primero, al director, administrador, gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial que autorizar en el ejercicio de la actividad comercial e industrial la contaminación del aire, el suelo o las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. Bien, entonces cualquier persona que tenga un cargo de dirección que se puede dividir dentro de los distintos puestos que se pueden obtener dentro de la explotación industrial o actividad de propiamente de dirección, será responsable si permitiere o autorizar. En este tipo de delito, pues la actividad que se realiza, propiamente la contaminación, pero un elemento muy importante es permitir o autorizar, lo cual en algunos casos es muy difícil, porque únicamente cuando se encuentre de forma documentada una autorización, pues no se podrá tener mayor complicación. Pero cuando no se cuentan con los atestados necesarios, sí es muy difícil probar que un gerente o un director pues haya instruido o haya autorizado realizar determinada acción. Entonces, es necesario analizar ese artículo para poder determinar la forma en la cual se va a iniciar una persecución penal. Otro delito que nos regula el Código Penal indica responsabilidad de funcionario. Artículo 347c. E indica las mismas penas indicadas en el artículo anterior se aplicarán al funcionario que aprobare la instalación de una explotación industrial o comercial contaminante,
o consintiere su funcionamiento. Si lo hiciere por culpa, se impondrá prisión de 6 meses a 1 año y multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Entonces, esta responsabilidad del funcionario es un actuar, puede ser de forma dolosa o de forma culposa. En el primer supuesto, podemos inferir que es una actividad de mero dolo. Pero también indica este artículo que puede ser por culpa. Y esto se puede dar porque el funcionario encargado de realizar la autorización o de aprobar el funcionamiento de esta explotación industrial desconozca en algún momento que pueda existir, pues, requisitos muy importantes para poder empezar a operar y anteriormente el aprobar alguna explotación industrial o comercial. Entonces, si se omitieren alguno de estos pasos por pura negligencia, impericia o imprudencia, pues de la misma cuenta tendrá el funcionario una pena, pero será una pena distinta. Entonces, también habría que ver qué elementos concomitantes, qué elementos lógicos y necesarios podemos visualizar en un caso concreto para poder determinar qué tipo de actuar ha tenido el funcionario, qué tipo de actuar ha tenido la persona para poder iniciar la persecución penal y por lo tanto requerir una pena determinada. El Código Penal pues aún regula protección de fauna, artículo 347. Se impondrá prisión de 1 a 5 años al que cazare animales, aves o insectos sin autorización estatal o teniéndolas sin cumplir o excediendo las condiciones previstas en la autorización. La pena se aumentará en 1/3 si la caza se realizara en área protegida o parque nacional. Y aunque el Código Penal pues aún regula ese artículo, es importante recordar los principios de especialidad y temporalidad de la ley. Pero sí, toda vez que aún está regulado el Código Penal, pues, debemos analizar este artículo. En cuanto a la pena, que es de unos 5 años, el, el verbo rector en este caso, cazar animales, el bien jurídico tutelado en este caso, pues sigue siendo el medio ambiente. Bien, y como les había indicado, también es necesario recordar que existe una ley denominada Ley Forestal contenida en el decreto 101/96, que también es muy importante porque tiene conductas que pueden ser consideradas como delitos o encuadradas en un tipo penal y también presenta una aplicación muy, muy frecuente, lo cual es necesario analizar algunos artículos que se regulan dentro de esta ley. Entonces, ¿qué delitos figuran dentro de la ley forestal? Delito contra los recursos forestales, perdón, el incendio forestal, recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación, delitos contra el patrimonio nacional, incumplimiento del plan de manejo, falsificación de documentos, cambio de uso de la tierra sin autorización, tala de árboles de especies protegidas, exportación de madera sin dimensiones prohibidas, falsedad de regente y negligencia administrativa. ¿Por qué es importante el conocer estos tipos penales? Porque es necesario que tengamos claro en qué momento vamos a aplicar cada uno de estos tipos penales o de estos supuestos a un caso concreto. De la misma cuenta que la ley de áreas protegidas pues establece supuestos que sí en algún momento nos pudieran confundir con los que están regulados en la ley forestal, su aplicación es muy distinta. Y
la pena que puedan contener estos delitos también será muy distinta. Indica. Una pregunta. García. ¿Qué procedimiento se puede iniciar cuando se cierra una servidumbre de aguas llovedizas, un zanjón, que fue creado por la municipalidad en propiedad privada? Cuando, pues habría que ver quién es quién le perjudica, si le perjudican a las personas porque se encuentran en la parte baja de la propiedad que se establece como propiedad privada. Habría que determinar si ellos desean accionar, si es la municipalidad o si es el propietario de la propiedad privada, porque esa servidumbre de agua, de aguas corredizas, pues habría que ver, tal vez ampliamos un poquito más la pregunta, porque con qué objeto fue creado, cuáles son las condiciones, si se realizó un proceso de constitución de servidumbre legal, fue voluntario, fue por un plazo determinado. Habría muchos elementos muy importantes ahí que analizar en este caso concreto. Si gusta, me puede enviar todos los elementos que podamos utilizar para un análisis más específico y puedo contestar si existe un procedimiento para poder accionar dependiendo de quién le corresponda el interés. Bien, y también dentro de la ley forestal se encuentran reguladas infracciones pues, menores, denominadas faltas forestales. Y el delito contra los recursos forestales, eso sí es muy importante, porque dentro de dentro de la hipótesis que contempla este delito, este delito indica que sin contar con la licencia correspondiente, talar y aprovechar o extraer árboles cuya madera en pie exceda de 10 metros cúbicos. O sea, el talar, si la división especializada de la Policía Nacional Civil, la persona a un bien inmueble en el cual se le denuncia que una persona está talando un árbol, pues es una actividad normal, porque esta división, pues, a eso se dedica. Y verifica inmediatamente esto, es extremo, el tener o no tener la licencia correspondiente. Y en este caso, la licencia debe entenderse como toda autorización que el Instituto Nacional de Bosques, en este caso, o cualquier autoridad administrativa emita, en la cual autorice realizar determinada actividad. En este supuesto, la licencia, existen varias licencias que se pueden otorgar por parte del Instituto Nacional de Bosques para poder realizar esta actividad, talar, aprovechar o extraer árboles. Y esta licencia, pues, puede ser meramente una licencia o puede ser una autorización de un aprovechamiento forestal a través de una resolución autorizando un exento de licencia. Pero al final de cuentas, sí debe tener la persona el documento que justifique el que una autoridad administrativa haya autorizado realizar esa determinada actividad. Pero se va a encuadrar esa conducta en ese tipo penal de si no tiene la licencia y si la volumetría a la que se refiere ese artículo supera de manera en total en pie exceda de 10 metros cúbicos. ¿Cómo puede establecerse que existen 10 metros cúbicos de madera? Anteriormente lo realizaba DICRONA, ese avalúo. Según el reglamento de transportes forestales, en el artículo 3, si no estoy mal, 2 o 4, por ahí, ahorita tenemos pequeñas fallas técnicas. Según
según el artículo 3 o 4, no recuerdo muy bien, del reglamento de transporte de productos forestales, es únicamente el Instituto Nacional de Bosques puede realizar un avalúo forestal para determinar la volumetría de producto forestal que se ha obtenido de forma ilícita. Nadie más. Esto permitirá entonces encuadrar una conducta en un delito o en una falta. Este mismo reglamento establece que al momento de la volumetría se puede tener un margen de error. Un margen de error, lo cual va a permitir que exista un más o menos 10 en cuanto al error, lo cual en algún momento podemos hacer valer al momento de representar a una persona que sea perseguido por este ilícito. Bien, entonces dependiendo del avalúo forestal que realice el Instituto Nacional de Bosques, pues de ahí se podrá establecer la pena. De 5 metros cúbicos a 100 metros cúbicos, con multa equivalente al valor conforme al avalúo que realice el INAH. De 100.1 metros cúbicos en adelante, con prisión de 1 a 5 años y multa equivalente al valor de la madera conforme el avalúo que realice el INAH. Es muy importante también acá establecer que según la volumetría, pues conocerá un juez de paz o un juez de instancia penal. Recordemos que cuando el primer supuesto que indica que con multa equivalente al valor de la madera conforme al avalúo que realice el INAH, entonces es competencia aún de un juzgado de paz, quien conoce delitos cuya pena sea de multa. Y en el segundo supuesto, pues efectivamente tendrá que remitirse a la instancia penal. En cuanto al delito contemplado en los incendios forestales, y en provocar incendio forestal, acá es mucho más fácil, solo hay que establecer que una persona tiene hábitos piromaníacos y que le gusta prenderle fuego a un recurso forestal, madera. La pena que establece acá es equivalente al monto del avalúo que realice el CONAP y prisión de 4 a 12 años. Esto sí se realiza en área protegida, si no, el INAH será el encargado de realizar el avalúo. Recolección, utilización y comercialización de productos forestales en la documentación. Entonces, el verbo rector acá, recolectar, utilizar, comercializar productos forestales sin la documentación correspondiente. Esta documentación correspondiente ya lo hemos indicado que es el documento de soporte que va a justificar realizar eso, recolectar, utilizar o comercializar, incluso transportar, que es una forma en la que se ha establecido que es la comercialización, el transporte de estos productos forestales. Entonces, dependiendo de la actividad que se realice, pues necesitará un documento justificativo para realizar la misma. La pena de 1 a 5 metros cúbicos con multa equivalente a 25% del valor extraído. De más de 5 metros cúbicos con prisión de 1 a 5 años y multa equivalente al 50% del valor extraído. Bien. De forma práctica para poder calcular más o menos cuánto producto forestal tenemos. Esto no nos corresponde a nosotros, pero en la práctica podemos ir aprendiendo un poquito. Podemos indicar que 1 metro cúbico de madera aserrada, o sea, estamos hablando de tabla, más o menos corresponderá a lo que pueda llevar un vehículo de los denominados pick-up, específicamente un 22R. Más o menos, ahí podemos ir calculando. Y un camión tiene un máximo, entre un margen de error de más o menos 10, de 13 metros cúbicos de madera aserrada para poder transportar. Esto con el objeto de poder orientar a usted como profesional al momento del ejercicio para poder determinar qué salidas podemos plantear para poder resolver la situación jurídica de su patrocinado. Delitos contra el patrimonio nacional forestal cometido por autoridades. Entonces acá lo que va a cambiar es el sujeto activo.
quien siendo responsable de extender licencias forestales, así como autorizar manejo de bosques, extienda licencias, autorizaciones sin verificar la información que requiere esta ley. Entonces estamos hablando de personal del Instituto Nacional de Bosques y también personal de la municipalidad, porque recordemos que al tenor del artículo 54 de la ley forestal, pues también la municipalidad está facultada para extender licencia. Claro, siempre y cuando su volumetría no supere los 10 metros cúbicos. El delito de falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales. Bueno, falsificar documentos básicamente para ingresar a los incentivos forestales que el Instituto Nacional de Bosques maneja, que sería el incentivo forestal de Probosque y el incentivo forestal PIMPE, con sus distintas modalidades. Artículo 97, el incumplimiento del plan de manejo como delito. Toda vez que se otorga una licencia, pues sí es necesario realizar la presentación y el diligenciamiento de un expediente administrativo, lo cual va a permitir al final realizar una resolución y otorgar la licencia. Pero dentro del expediente administrativo debe existir un plan de manejo. El plan de manejo es la forma en la cual se está estructurada el diligenciamiento y cumplimiento de cada paso para poder recuperar un bosque que ha sido talado en algún momento. Entonces, el no cumplir con ese plan, pues se puede considerar como una actividad que constituye delito. Cambio de uso de la tierra sin autorización. Esto está claro. Quien cambiare sin autorización el uso de la tierra en áreas cubiertas de bosque y registradas serán como beneficiadas del incentivo forestal, serán sancionadas con prisión de 2 a 6 años y multa equivalente al valor de la madera conforme al avalúo que realice el INAH. Antes era bosque, ahora ya no es, y es un delito. Y el artículo 99 establece la tala de especies protegidas y el supuesto jurídico pues es similar, instalar, aprovechar y exportar, ocultar y enviar, pero estamos hablando de especies protegidas y en vía de extinción. Entonces habría que determinar y en uno habría que determinar si se encuentran dentro de los listados de especies protegidas para poder determinar si es o no podemos encuadrar esa actividad en este delito. Portación de maderas en dimensiones prohibidas. Entonces existen dimensiones permitidas y el contravenido de esta disposición que obteníamos en el artículo 65, pues podrá encuadrar su conducta en ese tipo penal. Artículo 101, falsedad regente, que es un profesional inscrito en el Instituto Nacional de Bosques que puede coadyuvar dentro de los procesos y el proporcionar información falsa al instituto, pues constituye un delito. Y estamos hablando de faltas forestales y lo que va a diferenciar las faltas forestales es la volumetría para poder considerar si es un delito o una falta forestal. Artículo 97, cualquier persona puede denunciar, claro que sí. Artículo 98 es una denuncia obligatoria, en algunos casos conocemos como certificación de lo conducente. Incumplimiento de deberes, el 319, que es más cercano a funcionarios públicos. Y también es importante considerar la ley de áreas protegidas, que es el decreto 4-89, reformado por los decretos que figuran. Y esta ley ya la habíamos analizado, pero vamos a analizar las faltas. También considera faltas y las multas son muy distintas. Pero los delitos sí es necesario que veamos algo muy importante. Este delito, 181 bis. Atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. Indica, quien sin contar con la licencia, nuevamente la autorización de un órgano competente, otorgado por autoridad competente, cortar y recolectar ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de especies de flora y fauna silvestre, así como quien transporte, intercambie, comercialice o exporte piezas arqueológicas o derivadas de estas, será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 10,000 a 20,000 quetzales. Serán sancionadas con igual pena aquellas personas que, contando con la autorización correspondiente, se extralimiten o abusaren de los límites permitidos en la misma. Bien, entonces,
Acá, si vemos la pena es muy distinta. En alguna parte se puede confundir con el artículo 92 de la ley forestal, pero la aplicación es muy distinta. Vamos a aplicar la ley forestal en hechos cometidos fuera de áreas protegidas y este artículo 81 específicamente, la ley del CONAP establece que es para poder aplicar exclusivamente en áreas protegidas. Entonces, en algún momento podemos nosotros realizar ese análisis y exponer una teoría del caso, dependiendo de quién estemos representando, para poder aplicar una u otra en beneficio de la persona que nosotros representemos, ¿verdad? Artículo 82, tráfico ilegal de flora y fauna, serán sancionados con prisión de 5 a 10 años y multa de 10.000 a 20.000 quetzales, quien ilegalmente transporte, intercambie, comercialice y exporte ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de flora y fauna silvestre amenazados de extinción, así como de las endémicas y aquellas especies consideradas dentro de los listados de especies amenazadas en peligros de extinción publicados por el CONAF. Usurpación de áreas protegidas. Bueno, similar a lo que establece el delito de usurpación, solo que esta actividad se comete específicamente en áreas protegidas. Sanciones a empresas. Cuando la infracción establecida en este capítulo fuese cometida por alguna empresa autorizada para operar con productos de flora y fauna silvestre, será sancionado con el doble de la multa la primera vez y si reincide con el cierre de la empresa. Multas. El destino que van a tener estas multas. En los bienes decomisados también el destino. Y vamos a tocar un poquito de la Ley General de Caza, que está contenido en el decreto 36-2004. Este decreto cuenta con 4 considerandos, se desarrolla a través de 7 títulos y tiene un total de 36 artículos. ¿Cuál va a ser el objeto de esta ley de caza? Regular y controlar la caza de la fauna cinegética en el país y así propiciar el uso sostenible de la fauna cinegética, pudiendo ser con fines deportivos o de subsistencia. La mayoría de personas en algún momento pueden incurrir en una de estas faltas o contravenciones que regula la ley por desconocimiento. Y es muy importante que tengamos un análisis minucioso de lo que establece este decreto. El reglamento de la Ley General de Caza, que es el Acuerdo 84-2007, contiene 2 considerandos, consta de 60 artículos y se desarrolla por medio de 10 capítulos. Pues fue emitido el 9 de marzo del año 2007 y es un cuerpo legal que consta de 60 artículos, los cuales también vamos a analizarlos porque tienen una parte procedimental y una parte en la cual establece un glosario que nos establece definiciones que debemos interpretar de esta misma forma, dando una interpretación auténtica, para lo cual no es necesario que podamos descargar el archivo y realizar el análisis respectivo de cada uno de estos artículos. Distinguidos estudiantes, por su fina y amable atención, por permitirme una vez más llegar a la intimidad de su hogar, muchas gracias. Espero poder saludarlos la próxima semana. Saludos, que estén bien.